Hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hacer el análisis de las acciones de Estados Unidos previo a lo que van a ser las elecciones en ese país. Bien, así que arrancamos con un video rápido. En primer lugar, debido a las circunstancias de la última semana, donde hubo algunas bajas importantes en varios papeles e índices, quedaron varios activos en zonas de duda, digamos, dentro de un proceso correctivo que es lógico por la extensión del movimiento previo y por la situación que se genera en Estados Unidos, que evidentemente puede generar cierta volatilidad. Por lo tanto, y también puede suceder que estando en máximos o cerca de resistencias, se tomen ganancias para esperar los resultados en forma más tranquila, lo que genera evidentemente una corrección. Bien, en virtud de eso, entonces voy a analizar los dos índices, dos de los índices de Estados Unidos, en realidad el Nasdaq y el Standard Poor's 500, y aparte tres acciones. Bien, como para agregar algunas acciones también a este análisis, pero quería primero darle el contexto. Arrancamos con el Standard Poor's. Básicamente tenemos un movimiento muy amplio previo con correcciones muy chicas en todos los momentos, salvo por ahí esta corrección de acá, pero que apenas llegó al 23% del retroceso Fibonacci. Bien, entonces son correcciones realmente muy cortas para una extensión de movimiento que fue bastante largo, no solamente en la amplitud del precio, sino también en lo que es el tiempo. Bien, entonces si nosotros vemos el tiempo acá, vemos que tranquilamente podría extenderse el movimiento en tiempo un poco más. Bien, teniendo en cuenta lo que es la zona anterior. Entonces, básicamente la idea en este índice es tener en cuenta las zonas de soporte. Bien, nosotros podríamos pensar, en base a los movimientos que tuvieron los indicadores, que podríamos extender este movimiento bajista de corto plazo, que es un movimiento correctivo de momento, hasta esta zona entre los 3.200 y los 3.150 puntos. Bien, sería una zona relativamente interesante como para ver si hay un freno en el corto plazo de este índice, siendo un buen objetivo, repitiendo el 100% de la baja previa. Luego tiene esta corrección dentro de la baja y luego vuelve a tener este movimiento. Entonces esta sería la zona a tener en cuenta, a ver si se puede aguantar en esta semana, y de no hacerlo, ya las siguientes zonas las vamos a tener entre los 2.900 y los 3.000 puntos. Bien, donde convergen, sean las proyecciones de este Fibonacci con zonas de retrocesos, que se formaría un clúster, digamos, de Fibonacci, y también con zonas de soporte. Bien, entonces básicamente esas son las zonas a tener en cuenta hacia abajo. Aún así, faltaría definir si esta última vela que dejó, donde llegó hasta una zona de 3.233 puntos, pero cerró más cerca de los máximos que de los mínimos, significaba un inicio de del fin de esta corrección. Yo creo que es probable, debido a la volatilidad que tiene el momento, que pueda extenderse un poco más la baja, pero vamos a ver cómo continúa. Bien, en cuanto a las zonas de resistencia, tenemos la zona de 3.400 puntos y luego la zona de máximos en 3.540 a 3.600 puntos básicamente. Bien, estos son los datos para el Standard Poor's. Nos mantenemos en tendencia alcista, pero estamos dentro de un proceso correctivo lógico, como dije hace un rato, por las magnitudes de los movimientos previos y por la situación del contexto en general. Bien, entonces es para tener ojo respecto de las zonas de valores interesantes. Vamos a ir al Nasdaq. En el Nasdaq la situación es parecida. Tenemos un máximo que estuvo por debajo del último máximo relativo,
Entonces, la idea de vuelta es que si proyectamos desde esta zona, acá tendríamos un objetivo en torno a los 10.400, 10.500 puntos. Bien, lo cual sería una corrección lógica. Incluso sería una corrección lógica hasta esta zona de los 9.800 puntos. Bien, son todo un movimiento correctivo lógico dentro de lo que es este gran movimiento que se inició a fines de marzo. Bien, entonces sería lógico llegar hasta la zona de los 10.000 puntos tranquilamente, y también podríamos marcar esta zona. Bien, vemos que coinciden algunos de los retrocesos de Fibonacci con las zonas que marqué previamente. Bien, entonces las primeras zonas a tener en cuenta son los 10.600 puntos, que fue un soporte que estuvo en esta zona de mitad de septiembre, y de ser quebrado ya sí nos iríamos a una zona bastante más probable a los 10.200 puntos aproximadamente. Bien, esto en caso de seguir el movimiento a la baja. Si marcáramos una tendencia incluso tentativa, acá tendríamos el valor a tener en cuenta superar alrededor de los 11.400 puntos, como para pensar en que se quiebra esta tendencia bajista de cortísimo plazo y podríamos retomar un nuevo impulso alcista. De momento la tendencia bajista de corto plazo se mantiene. Hay que tener precaución, lo mismo que dije antes respecto de los movimientos anteriores en amplitud, en tiempo y la situación del contexto actual en varias cuestiones. Bien, entonces las zonas a tener en cuenta, repito, son los 10.676 puntos aproximadamente. Siempre son zonas, los 10.200 puntos y la zona de 9.500, y hacia arriba superar los 11.400, que sería quebrar la línea de tendencia. Luego la zona de 11.560, 11.600 puntos, y ya sí pensando en 12.300 puntos como la búsqueda de los nuevos máximos. Bien, en caso de continuar al alza. Vamos con los activos que no son los índices. En este caso elegí Johnson & Johnson, básicamente porque quedó sobre una zona de soporte en los 136 dólares. Tuvo una vela bastante interesante en este sentido, pero hay que tener en cuenta que normalmente si hay una baja generalizada, o sea, respecto a los índices, es probable que arrastre a gran parte de las acciones. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso, cómo se mueven todos los índices de Estados Unidos, como para poder definir un poco si hay un mayor baja o algún cambio dentro de lo que es esta tendencia bajista que viene de corto plazo. Bien, necesitaríamos como confirmar con los distintos índices. Por eso vimos dos de los índices más importantes. Básicamente tenemos acá también un proceso correctivo desde principios de septiembre, pero quedó sobre una vela, la vela quedó sobre una zona de soporte con una vela con una sombra importante abajo, lo cual son dos datos interesantes porque tenemos sobre zona de soporte y con una buena sombra. La cuestión acá es, por supuesto, ver cómo responden los índices, y tenemos una siguiente zona de soporte interesante en 129, 130 dólares, que podría ser la siguiente zona a testear. Sin embargo, creo que existen probabilidades de que este activo, si confirma esta reacción que tuvo acá, pueda tener algún movimiento, por lo menos hasta la zona de los 141 dólares, bien, que es la primera resistencia a superar. Luego tenemos la zona de 149 dólares como la siguiente zona a superar, donde fue testeada en varias ocasiones y tiene bastante volumen, por lo tanto es una zona importante, y ya superado eso sí la zona de 155 dólares. Bien, entonces acá al costadito están los valores a tener en cuenta para este activo. Los indicadores no muestran una información demasiado confiable en este momento. Si bien tenemos el estocástico con una pequeña divergencia alcista, es de un periodo muy corto, por lo tanto faltaría una confirmación realmente de esto, y en el oscilador de Elliott vemos un movimiento a la baja con fuerza, con amplitud, así que no me muestra que haya un fin de esta tendencia. Bien, por lo tanto hay que tener precaución, pero es interesante la última vela que dejó. El siguiente activo que vamos a ver es Visa.
Visa y también Mastercard quedó en una forma parecida. Este gráfico no lo quise agregar para no repetir, elegí Visa en este caso. Lo que tenemos interesante en este papel es que viene de un movimiento correctivo como el que venía marcando ya en otros gráficos, pero acá alcanza la zona del 100%, bien, de la extensión. Incluso la supera por un poquito y queda sobre una zona de soporte en 180 dólares. Bien, con 3 velas interesantes y con muy buen volumen. Es un dato interesante. De vuelta a los indicadores parecido a lo que es Johnson & Johnson, porque tenemos el oscilador Elliott que nos muestra más fuerza a la baja, pero el estocástico en una zona que puede salir si tiene un movimiento al alza. Entonces lo ideal acá sería confirmar en base al precio, tratar de esperar una confirmación sosteniéndose sobre los 180 dólares, y lo ideal sería tratar de ir en búsqueda de cerrar el gap hasta los 189 dólares aproximadamente. De cerrarlo tenemos luego la zona de 196 dólares y 203 dólares, finalmente zona de 212 dólares. Este activo viene distinto por ahí respecto de, tuvo una recuperación muy fuerte, después tuvo un periodo lateral y volvió a tener un movimiento alcista, y desde ahí empezó una corrección. Bien, entonces es un poco distinto el gráfico a lo de los índices que mostré antes, sobre todo creo que al del Nasdaq, por ejemplo, o al de otros activos donde fue una recuperación más vertical y más hacia zona de máximos. Por lo tanto, queda en una zona interesante. Repito los soportes en 180 dólares y 170 dólares. Resistencia, primero ir a superar la zona de 187 y cerrar este gap. Luego zona de 195, 196 dólares. Una zona con mucho volumen acá en los 203, 204 dólares. Y luego la zona de 212 dólares. Y voy a cerrar con una que siempre es bastante consultada, que es Apple. Básicamente actualizo este gráfico. Creo que la última vez que lo mencioné estábamos contra esta línea de tendencia que fue quebrada y testeada en varias ocasiones, y quedamos contra el pullback. El pullback se hizo y confirma la ruptura de esta línea de tendencia, y también confirma este movimiento a la baja. Lo que faltaría acá es ver hasta dónde puede llegar. Tranquilamente podríamos pensar en zona de 103 dólares e incluso hasta la zona de 90 dólares. Bien, entonces tenemos varias zonas importantes a tener en cuenta y bastante precaución con el movimiento. Sobre todo si tenemos en cuenta que el oscilador de Elliott, por ejemplo, nos mostró un movimiento impulsivo a la baja y un movimiento correctivo donde se corresponde con un comportamiento de esperar un nuevo movimiento a la baja. Bien, entonces tenemos alguna probabilidad de que este movimiento a la baja pueda extenderse un poco más. Por supuesto, va a depender mucho de lo que pase en el contexto esta semana, repito, y de cómo se muevan los índices. Las zonas las voy a mencionar. De cualquier manera, siempre tengan en cuenta que son las de acá del costado. Tenemos la zona primero de soporte en 100 dólares, bien, zona de 99, 100 dólares. Previo está este gap acá en 103. Bien, esto lo marcaría todo como una zona, digamos, desde el inicio del gap en 100 dólares con 64 hasta la zona esta de los máximos de acá, que fue en 99. O sea, entre 99 y 100 es toda una zona de soporte, y de ser quebrado ya podemos pensar en la zona de 89 a 90 dólares, que además coincidiría con el 100% de la extensión del movimiento previo. Bien, si lo marcamos desde acá, podríamos pensar en la zona de 105 y de 95 dólares. Bien, son más o menos las zonas a tener en cuenta. Hacia arriba claramente tiene dos valores de resistencia a superar, que son esta línea de tendencia potencial que se marca acá, que para quebrarla debería superar la zona de los 118 dólares. Y luego tenemos la zona de 120 dólares inmediatamente. Entonces, entre la línea de tendencia potencial que marcamos acá y esta zona de máximos, tendría que ir a buscar esa zona como
siguiente resistencia, en zona de 120, 121 dólares, y de ser superado ya ir a buscar de vuelta esta línea de tendencia y la zona de 132 y 140 dólares. Bien, hubo un movimiento a la baja bastante fuerte en la última jornada con un volumen también interesante, por lo tanto hay que tener precaución con lo que es desde mi punto de vista este activo y en general con todo el mercado norteamericano en virtud de lo que se viene en los próximos días. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video y los invito a que si les gustó dejen me gusta, se suscriban al canal y comenten cualquier duda o consulta. Muchas gracias.